Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios en Zacarías capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo de Zacarías capítulo 3. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que acabo de leer en esta noche, hermanos, es un resumen, es una forma tan resumida en que Dios habla, hermanos, en que Dios nos muestra a nosotros cuál es la situación de nuestra guerra espiritual en este mundo. Y cómo, hermanos, todo va a llegar a un punto, hermanos, donde el Señor llegará y el final de todo será bueno. El final de todo será excelente. Después de toda la carrera que se tiene de luchas y conflictos en un mundo, hermanos, donde todo es adverso, aquí, hermanos, el Señor dice, pero hay varias cosas interesantes. No voy a entrar en muchos detalles, hermanos, porque solo me interesa enfatizar una cosa. Aquí, hermanos, se presenta el diablo, hermanos, como enemigo de Dios, como el causante, hermanos, de todas las desgracias y los desastres en esta tierra, y el mecanismo que él utiliza por medio del pecado. El pecado, hermanos, es el arma pero predilecta del diablo. Él sabe, hermanos, que el pecado funciona. Por medio del pecado, el diablo, hermanos, puede botar, puede tumbar. Aquí aparece, hermanos, un sumo sacerdote simbólico, Josué, que a pesar de ser un siervo de Dios, dice que él viene como un tizón arrebatado del incendio. Un tizón arrebatado del incendio quiere decir, hermanos, de que, ¿qué se puede imaginar ustedes, hermanos, que sucede en un incendio y se logra todavía sacar una pieza por ahí, pero algo con ciertas quemaduras, con ciertos daños? Eso habla, hermano, de la condición de los justos en este mundo. Esta es la condición de la iglesia. Josué es un símbolo de la iglesia, hermanos, que es sacada del mundo, aún con cierto tipo de contaminaciones. Pero sin embargo el trabajo del diablo está allí, porque ya van a ver ustedes que esto que se está pasando y que está pasando aquí con Josué es exactamente lo mismo que dice las Escrituras, hermanos, en el libro de Apocalipsis. De Satanás, hermanos, dice el acusador de los hermanos de día y de noche. En este caso, Satanás dice que está ahí, hermanos, para acusarle, y acusa, y le está acusando. Y voy a tratar de explicar en esta noche, hermanos, cuál es el trabajo de Satanás. El que logra vencer por medio del conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, las obras del diablo y el trabajo de Satanás, va a lograr llegar al final. Y en este caso, el final, dice, será bueno, y va a llegar el momento, dice Dios, tengan paciencia, llega el momento cuando yo voy a levantar el renuevo y Él va a quitar el pecado de la tierra en un día. Me llama la atención, hermanos, esa promesa y esa certeza con la cual dice Dios: un día yo voy a quitar el pecado de toda la tierra y se van a acabar todas las penas.
Se va a acabar todas las penas para todo el mundo, para todos los hombres. Se va a acabar el mal, se van a acabar las luchas, se van a acabar los conflictos, porque viene un día cuando yo voy a quitar el pecado de toda la tierra. ¡Un día! Entonces cada quien plantará su higuera y cada quien convidará a su amigo. Es interesante, hermanos. Yo pienso que todo mundo, hermanos, todos los que estamos dentro de la iglesia anhelamos lo bueno. Todos quisiéramos, hermanos, un día, hermanos, que se acaben los problemas, que se acaben las penas, que se acabe lo malo y poder estar un día, hermanos, así en la presencia de Dios, poder gozar de ese estado de bien, de ese estado de bendición, hermanos, como lo será el día, hermanos, que nosotros entremos ya en definitiva al reino de Dios. Pero mientras eso sucede, hermanos, la palabra del Señor, hermano, nos muestra a nosotros una lucha bien fuerte y quiero que le ponga mucha atención a esto, hermanos, porque contra esto la iglesia va a tener que luchar todo el tiempo mientras esté aquí en la tierra. El trabajo del diablo, hermanos, es acusar. Quiero que le pongan atención a esta palabra. En este pasaje, vuelvo a repetir, viene el diablo, hermanos, y al diablo no le importa que Josué, pues, es un sumo sacerdote, escogido por Dios. Dios le escogió, le apartó, le pone para un tremendo ministerio, pero eso al diablo no le importa. El trabajo del diablo es acusar. ¿Qué es una acusación? Más bien, ¿qué es la acusación de Satanás? El trabajo del diablo, hermanos, es buscar los errores que nosotros podamos tener, cualquier error, y comenzar a señalarlo y a resaltarlo y hacerlo y a acusar. La acusación puede provenir de dentro o de fuera. Hay un pasaje en las Escrituras, hermanos, donde dice que acusándole o defendiéndole sus razonamientos, dice. Quiere decir, hermanos, que nosotros con nuestro propio razonamiento podemos acusarnos a nosotros mismos. Otras veces el diablo puede utilizar nuestros razonamientos. Quiere decir, hermanos, de que cuando alguien, póngale, hermanos, que cuando una persona no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, sus propios razonamientos le acusan y él mismo se autocondena. Las Sagradas Escrituras dicen así: bienaventurado el que no se condena a sí mismo. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído, hermanos? Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero para no acusarnos a nosotros mismos, tenemos, hermanos, que partir de un gran conocimiento de las Escrituras. Si nosotros no tenemos un conocimiento, hermanos, certero, real, de fe, de las Escrituras, nosotros mismos, hermanos, podemos hablar en nuestra propia condenación. Les voy a poner un ejemplo. Un día se acercó, hermanos, alguien que venía a la iglesia hace mucho tiempo. Ahora ya no viene. Y un día vino esta persona, hermanos, aquí, y mire, hermanos, estaba en un entrado de frustración, pero mira, estoy condenado. Y está así, que estoy condenado, pero así condenado. Él se condenó. Y está así, pero casi como, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué sucede? Yo ya caí de la gracia. Ya caí. Ya estoy condenado. ¿Y cuál era el problema? ¿Pero qué? No, incluso ni siquiera quería hablar. Hasta me costó sacarle un poco para que me dijera por qué se sentía que había caído de la gracia. Y es que él vino, hermanos, y oiga, le hizo un voto de lo más insensato a Dios. Él dijo y le dijo a Dios, te prometo que no vuelvo a ver mujeres, le dijo. Esas eran sus debilidades. Y le dijo, no vuelvo a ver mujeres. Y al día siguiente salió a la calle y las vio. Pues hombre, tiene ojos y las tenía que ver. Entonces, hermanos, como él vino y las vio, y les pareció que algunas eran bonitas y le causó cierta atracción dirigir la mirada hacia alguna de ellas, se sintió caído de la gracia. Bueno, cuando yo oí eso, en primer lugar, lo reprendí por hacer un voto de lo más insensato que puede haber. Es un voto insensato, le. ¿Cómo se te ocurre? Uno mira mujeres, mira niños, mira carretas, mira carros, todo mira uno. Pero se puso en un legalismo decir, no voy a ver. La palabra del Señor dice, hermanos, si alguno mira a una mujer para codiciarla, no dice, hermanos, si alguno ve a una mujer, ya pecó en su corazón. Dice si alguno ve a una mujer y luego hermanos, define con qué intención, ¿verdad? Para codiciarla. Cuando ya existe, hermanos, detrás del acto de ver a una mujer, la intención de codiciarla,
entonces en ese caso sí existe pecado. Pero bueno, le comencé aclarando un montón de cosas en ese sentido. Y luego, lo segundo, primero, que el voto es insensato, y lo segundo, el pobre conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Porque si hubiera conocido un poco, hubiera tenido más conocimiento de la palabra de Dios, no se hubiera metido en semejante autoengaño. Pero le voy a contar otra cosa que pasó. Un día vino una señora aquí y habló conmigo, y mire, hermanos, igual, una frustración, y cuento dos casos, pero puedo contar muchísimos, hermanos, para que ustedes vean cómo es que obra el diablo, cómo es que el diablo puede manejar, hermanos, astutamente puede manejar la acusación de diferentes formas. Vuelvo a repetir, algunas veces el diablo, hermanos, maneja la acusación internamente dentro de nosotros mismos, otras veces utiliza, hermanos, terceras personas, utiliza otras personas, hermanos, para que éstas sirvan de instrumento de acusación. Pero le voy a contar, hermano, lo que pasó con esta hermana que vino. Ya vino y se sentía igual, se sentía como que había pecado contra Dios y como que ya no tenía perdón. Entonces, y se sentía muy mal, y yo le miré su gran aflicción. Y le voy a contar cuál era el problema. El problema es que ella dice que tuvo malos pensamientos de Dios y hasta malas palabras en contra de Dios, hasta malas palabras pero pensadas en contra de Dios. Y entonces fíjense que le entró una lucha, y dice que sin querer ella se le ocurrían malas palabras en contra de Dios, y comenzó a tener una lucha muy fuerte, hasta que se sintió como que ella ya no tenía perdón de Dios. Y habló conmigo. Y cuando habló conmigo ella estaba llorando amargamente, pero estaba llorando deshecha, porque pensó que ya había caído, ya había blasfemado contra Dios. Y cuando yo la oí, le dije, ¿pero usted quería hacerlo? Le dije, ¿usted quería hacer eso? No, me dijo. ¿Pero dijo alguna vez, abrió su boca para decirle algo a Dios? Le dije, no, me dijo. Entonces, usted solo lo pensó. Mire, le dije, olvídese, le dije, el diablo está engañando su mente. Le voy a explicar, le dije. Entonces traté de explicarle que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, pero por eso les digo, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es vital. Acuérdense, hermanos, que una acusación, hermanos, no simplemente se resiste haciéndose uno el loco. No, hermanos, no se puede. Ya van a ver ustedes que el conocimiento de la palabra es vital, hermanos. Eso está como que si algún día, hermanos, a usted le tocara presentarse en un juzgado y se le va a acusar, y venga el abogado y le diga a usted, mire, de lo que le diga usted, hágase loco. No digamos nada. Imagínense, hermanos, que hay momentos en que sí vale la pena que alguien se quede callado, pero hay momentos en que debe de argumentar y presentar razonamientos bien inteligentes para ser justificado, ¿o no? Entonces, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es vital para recibir una acusación. Una acusación, hermanos, es frente a un juez. Acuérdense, hermanos, que el diablo es el acusador, el juez es Dios. Y ahí está la acusación y ahí está Dios. Y en ese momento, hermanos, nosotros, por decir algo, no podemos decir, aquí yo me hago el loco, aunque esté la acusación. No, hermanos, la acusación tiene un peso extraño. Y cuando alguien tiene que defenderse. Si tal vez no con la boca, por lo menos en conocimiento, mentalmente y en el conocimiento de la palabra, debe de defenderse. Si no, se condena. Si no, cae víctima de una condenación. Entonces, hermanos, le voy a contar qué pasó con esta hermana. Yo le decía, mire, yo siento que el diablo a usted le está engañando la mente. Le voy a decir algo. Primero partamos de esto. Y lo que yo traté de hacerle fue darle conocimiento de la palabra de Dios. Y vieron qué libre se hizo, hermanos, por la palabra. Porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿libres de qué? Pues de todo, de las acusaciones del diablo, del pecado, de todo. O sea, hermanos, que el conocimiento de la verdad es vital. Entonces le dije, mire, hermano, oiga lo que dice este pasaje. Dice el Señor, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No dice por tus pensamientos serás condenado, ni por tus pensamientos serás justificado. No. Es por nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted no ha dicho nada con la boca, no se preocupe. El diablo puede llegar a poner cosas allí a nivel de pensamientos, a nivel de ideas,
aquí el diablo puede meter algo, pero no es algo que uno quería sentir ni quería decir. Ahora, segundo, si usted hubiera querido decir eso, no estaría atormentada por el pensamiento, le dije, estaría feliz de haberlo dicho, ¿o no? Pues el día que no tiene intención de decir una cosa mala y la dice, no se siente adolorido porque la dijo, al contrario. Si uno algún día quiere decir algo y lo dice, se siente feliz de haberlo dicho. Pero y usted viene aquí y está llorando, le dije. Y está llorando porque me está dando a entender con eso que no lo quería pensar. ¿Verdad? Pero sin embargo lo pensó. Entonces, eso es otro razonamiento más, le dije. No se preocupe, el diablo es capaz de poner pensamientos pero que son ajenos a nosotros. Ahora, hermanos, ¿saben por qué explico esto así? Hay una gran diferencia, hermanos, entre el que quiere pecar, el que intencionalmente quiere pecar, y aquel, hermanos, que comete un error, no queriendo hacerlo. Es cosa muy diferente. El trabajo del diablo, hermanos, es tratar de que alguien cometa errores, empujarlo a cometer errores que no quería hacer. En el momento en que una persona comete errores, le duele, está dolido, está atormentado por el error que cometió. Pero cuando alguien quiere cometerlos, hermano, nunca se va a sentir adolorido. Yo tuve muchos compañeros, hermanos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. ¡Jala vos! ¡Ve, qué tremendo vos! Ayer me llevé a una muchacha. Y mira, hermanos, si vienen y cuentan, pero se ríen y gozan y disfrutan. Pero se nota que están realizados. Ya si robaron y cuentan sus robos, cuentan sus adulterios, cuentan sus crímenes. Hay quienes, hermanos, los cuentan así, pero mira más con qué deleite, disfrutan de aquello. Pero cuando alguien es de Dios, hermanos, cuando alguien es justo y comete un error, nunca ha disfrutado sus errores. Al contrario, está dolido, hermanos, y sus errores le duelen continuamente. Con esto da testimonio que no lo quería hacer. ¿Ya me entienden, hermanos? Con esto está dando testimonio que no lo quería hacer. Entonces, ¿qué necesita, hermanos? Necesita una palabra que lo haga libre. Por eso el Señor dijo, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El trabajo del diablo, entonces, hermano, vuelvo a repetir, es acusar. Y si la acusación, hermanos, no encuentra una buena defensa, entonces, hermanos, puede prosperar la acusación del diablo, hermanos, y puede llevar a condenación a muchas personas. La Biblia dice, hermanos, todo lo que no proviene de fe es pecado, y el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Entonces, el diablo, hermano, va a estar acusando, vuelvo a repetir, el diablo va a acusar, hermanos, utilizando los elementos externos que nos rodean, personas, instituciones o qué sé yo. El trabajo del diablo, hermanos, es hacernos sentir mal por muchas cosas que hacemos, producto de nuestras convicciones. Y el diablo va a utilizar personas que están a nuestro alrededor para señalarnos. Y el diablo puede también poner pensamientos, hermanos, en nosotros mismos, donde nosotros mismos nos recriminamos y nos reprochamos y nos autocondenamos. El trabajo de Dios, hermanos, es poner par de nosotros y no quitarse de nuestro lado, porque en este momentito necesitamos abogado. ¿Ya me entienden, hermanos? Las acusaciones son fuertes, hermanos. Por eso, hermanos, es que cuando el diablo está intensificando la acusación en contra de nosotros, nosotros necesitamos urgentemente abogado. Por eso la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, hermanos, cuando la acusación del diablo se intensifica, nosotros debemos de estar absolutamente convencidos que necesitamos echar mano del Señor, a mano de Cristo. Necesitamos que Él esté allí, hermanos, porque Él es el conocimiento, Él es el conocimiento de la verdad. Por su conocimiento, dice el libro de Isaías, mi siervo justo justificará también a muchos. Entonces quiere decir, hermanos, que el conocimiento es vital. Miren, hermanos, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de las Escrituras es vital. Cuando una persona viene a la iglesia, hermanos, y oye la palabra y la está viendo un montón de veces, pero viene a dormirse a la iglesia, viene a soñar, o viene, hermanos, a abstraerse. Tal vez está oyendo la prédica, pero él nunca le está poniendo el total sentido ni la inteligencia a la palabra. ¿Qué pasa con este tipo de personas aún viniendo a la iglesia? Una serie de acusaciones que comienza a llegar, y como no tiene la palabra morando en su corazón, las acusaciones del diablo prosperan, y por eso todo el tiempo viven con luchas. ¿Es cierto o no es cierto?
Porque muchos dentro de la iglesia, hermanos, siempre viven todos así, oprimidos. Lean ustedes los salmos, hermanos. A mí me llama la atención porque un día agarró el diablo a David y lo comenzó a acusar. Yo no digo, hermanos, que en algún momento dado las acusaciones no nos pesen y no nos hagan por un momento sentirnos así. Pero oiga esto, hermanos. Dice que un día comenzó el diablo, hermanos, y agarró a David y lo puso y lo agarró y lo comenzó a hundir y se comenzó David a sentir, pero miren, mal, hasta como que estuviera de luto, de duelo, hasta que de repente recapacitó, tomó la palabra de Dios y dijo: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y vino y sacó: confesaré mi pecado. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer, hay que confesar los pecados. Confesó sus pecados y luego se levantó y luego dijo: enfermedad mía es esta, y salió adelante, y después de haber confesado sus pecados salió adelante. Y dijo: ¿por qué voy a andar yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué voy a andar yo? Y se levantó, salió adelante, y en otro salmo David decía: y voy a dar por respuesta a mi acusador, que en tu palabra he confiado. O mi avergonzador, es lo mismo. Voy a dar por respuesta a mi acusador, que en tu palabra he confiado. Fíjense, entonces, hermanos, ¿de qué echó mano David para resistir las acusaciones del diablo? De la palabra, de un conocimiento. Cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, y miren, no es inteligente para oír la palabra, no le pone atención a los argumentos que se predican, porque aquí mientras se predica, hermanos, usted está oyendo muchos argumentos, y argumentos de verdad. Estamos oyendo verdades, y todo este conocimiento, hermano, debería quedarse tan grabado. El apóstol Pablo decía: la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué significa? El conocimiento de la palabra de Dios debe ser abundante en nosotros. Cuando la acusación del diablo viene, hermanos, y comienza el diablo, porque créanme, hermanos, que si usted se cansa de pelear, el diablo no. El diablo le va a acusar a usted, y las Sagradas Escrituras lo dicen. ¿Cómo? Si quieren, pásense ahí, hermanos, adelante al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 9 al 11. Póngale mucho sentido a este pasaje, hermanos. Creo que es una forma muy práctica de poder entender, hermanos, cómo opera Satanás, cómo trabaja el diablo. Póngale sentido. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de vez en cuando. El que los acusaba, dice, delante de nuestro Dios día y noche. Yo quiero que le ponga mucho sentido, hermanos. Les aseguro, hermanos, que ninguno de ustedes, de los que están aquí, se escapan de ese asedio día y noche. Tal vez usted ni siquiera cuenta se ha dado, o tal vez usted mismo ya no sabe ni siquiera qué es una acusación. Tal vez usted mismo está siendo acusado y usted no repara que está siendo acusado, ni cuenta se da que está siendo acusado. Tal vez, hermanos, el diablo ya lo ha rodeado a usted de acusaciones, porque esto no es mentira. La palabra de Dios es muy clara al decir, hermanos, que el diablo nos acusa de día y de noche. Esto es bíblico, no hay para dónde. Aquí no se escapa nadie. El trabajo del diablo, hermanos, es acusarnos día y noche. La pregunta, hermanos, es: ¿ya se dio cuenta usted que está siendo acusado día y noche? Y si ya se dio cuenta, ¿qué ha hecho? Simplemente se tapan los oídos o se defiende. Pero para defendernos necesitamos el conocimiento de la palabra. Sin eso no se puede uno defender. Usted no se va a defender con sus argumentos, ¡sí!, o haciendo desplantes, o soberbias, o retando al diablo. No. Al diablo hay que resistirlo con la palabra, en la punta de la lengua, con la espada de dos filos en la punta de la lengua. Para poder resistir al diablo y de sus acusaciones, hermanos, se necesita un conocimiento profundo de las Escrituras. Sin ese conocimiento, hermanos, estamos perdidos, y usted es una víctima. Si alguien viene a la iglesia, hermanos, solo a oír como oír llover, y que vengan luego las aves del cielo y se coman la semilla, en el momento en que le ven a sus luchas, hermanos, miren, no sabe defenderse, no sabe ni cómo, ni qué pensar, ni a qué aferrarse, ni bajo qué conocimiento bíblico poder encontrar solaz, y el diablo lo comienza a hacer pedazos. Y de allí
surgen aquel montón de hermanos y hermanas que llegan a la iglesia y vienen aquí, hermanos, y toda la vida viven con luchas. Toda la vida. Acomplejados hasta las miradas escurridizas. Se les ve, hermanos, que muchos dentro de la iglesia no tienen plena libertad. Y el diablo, hermanos, puede estarles resaltando continuamente sus errores. Cualquier errorcito que cometa, le resalta aquel y el otro. Y todos. Si el trabajo del diablo, hermanos, ¿sabe cómo es esto? Tal vez el ejemplo sea un poco burdo, pero se lo voy a decir. Es como que usted, hermanos, tuviera que escribir, todos los días tuviera que escribir usted a máquina 5 hojas tamaño oficio. Este es su día. Y el diablo venga a revisarle a usted lo que escribió a máquina. Y encuentra un error y se lo pone así con resaltador fluorescente. Y aquí encuentra otro y se lo pone así. Y aquí encuentra otro y otro. Y aquí con así. El diablo se lo pone con amarillo y todavía se lo encierra en un círculo con un marcador negro para resaltarlo más. Y cuando usted mira su hoja del día, encuentra un montón de resaltados ahí de todos los errores que cometió en eso que escribió usted en el día. ¿Me entienden, hermanos? Si usted no está preparado, hermanos, para presentar una defensa contra eso, pierde. Va a perder. El trabajo del diablo, hermanos, es buscarle a usted errores cada rato. Pequeños, grandes, medianos, de todo tipo. El trabajo de Satanás, hermanos, es tenerlo usted en la mira y observarlo, espiarlo, no quitarle la mirada ni un instante, porque el diablo, hermano, va a tratar de que en usted sus errores sean resaltados, que se vea mal, hacerlo sentir mal. ¿Qué pasa entonces, hermanos? El trabajo del diablo es resaltar los errores de los justos para que éstos se desanimen y ya no crean en las misericordias de Dios. No hay peor cosa, hermanos, que cuando alguien ya se desanima y dice, sí, ya no sirvo para nada. ¿Para qué? Cuando alguien, hermano, llega al plano de desanime, es, hermanos, porque el conocimiento de la palabra no le funcionó. No le funcionó. En el momento en que debió haber echado mano de la palabra, no la tuvo. Yo le voy a decir, hermanos, que hombres como David, como Josué, hijo de Josadac, como Moisés, como Elías, como Santiago, como el apóstol Pablo, cometieron muchos errores, hermanos. Y usted puede leer, hermanos, a Santiago decir, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice. Pero oró, dice. Supo echar mano de la oración, hermanos, para encontrar un conocimiento que vivía su alma. Y David, hermanos, lea usted los salmos de David. ¡Ala! ¿Cuántas veces, hermanos, comienza a David a hablarle a Dios? Y sabe una cosa, hay un salmo que a mí me llama la atención que escribe David, donde el diablo lo comenzó a agarrar, y mis hermanos, lo comenzó a acusarlo y acusarlo, a tal grado que fíjense, hermanos, que vino David un día y le dice a Dios, Señor, le dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, le dice. Y Dios ya no se acordaba de los pecados de su juventud, pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasa? ¿Por qué le dice David a Dios, de los pecados de mi juventud no te acuerdes? Le dice, pues porque la acusación era tan grande que hasta el diablo, bien hermanos, que había logrado recordarle pecados de hace no sé cuántos años, imagínense, y se los volvió a actualizar y se los volvió a poner enfrente, se los sacó debajo del basurero donde eso ya había sido perdonado por Dios, le fue a sacar el papel, el diablo se lo volvió a planchar, se lo extendió y se lo puso enfrente de su escritorio, se lo puso encima. Y cuando vino David y otra vez vio aquello, se recordó de esos pecados y comenzó la gran lucha. Y hombre, si eso ya pasaron, ya fue cosa juzgada, cosa perdonada. La palabra de Dios dice que nuestros pecados se los ha echado a tierra del olvido, hermanos. Pero el trabajo del diablo entonces, hermanos, viene y va a escarbar el basurero para sacar los papelitos de ahí, donde los que usted rompió y los tiró, y los comienza a pegar con tape otra vez, se los arma otra vez y se los pone otra vez sobre el escritorio. Aquí está tu pecado, mira. Por eso, hermanos, es que a veces me llama la atención cuando hay algunos hermanos que cuando les está yendo mal algunas cosas, comienzan a revisar. Y yo me recuerdo cuando tenía como 8 años. Miren, hermanos, desde que nosotros venimos a Cristo Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Ya me entienden, hermanos? ¿O no cree usted en esa gracia de Dios? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero si usted todavía vive resaltando los pecados de su niñez, le va a pasar lo de David y comienza a hundirse, porque no ha podido usted creer en las misericordias de Dios.
Entonces, el trabajo del diablo, vuelvo a repetir, hermanos, es acusar, señalar y resaltar, y encerrar en círculo y estar ahí, y sacando del bote la basura, juntando los papelitos que usted hizo trizas, y los vuelve a pegar con tape y se los vuelve a poner ahí, le plancha la hoja y se la vuelve otra vez a poner encima, y le vuelve a recalcar, y se lo recuerda, y se lo recuerda. Un día me contó un hermano que su mujer, sí, es que vos lo que no puedo perdonar es lo que vos hiciste antes. Pero esta hermana ya había agarrado ya una línea, estarle recordando. La próxima vez que haga eso, dígale Satanás, le dije a su mujer. Es puro diablo, le dije. Es diablo porque le está recordando sus pecados que Cristo ya le perdonó, le dije. Otra vez que le vuelvo a decir, dígale usted así, dígaselo. Sos el diablo, decirle. Así dígaselo. Y no le va a decir ninguna mentira, le va a decir una gran verdad. Porque solo el diablo puede resaltar nuestros pecados. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos con Dios, ¿qué encontramos en el Señor? La gracia perdonadora. ¿Saben qué dijo Jesucristo cuando Él vino, hermanos? ¿Ustedes piensan que yo vine para acusarlos? No, dijo, yo no vine para acusarlos. Yo vine para salvarlos. ¿Ah? Cristo vino, hermanos, y dice que Él nunca acusó. Y si ni Cristo acusó, mi pregunta, hermanos, es ¿por qué admitimos nosotros acusaciones de otros? Si ni Cristo acusó. La palabra es la que les va a acusar a ustedes en el día final, dijo el Señor, pero ahorita mientras usted va caminando tiene esperanzas. No sé si me entiende, hermanos. Mientras va en el camino, esperanzas hay, hombre. ¿Ah? Hay esperanzas de estar a cuentas con Dios, hermanos. ¿Ah? Entonces hay que desechar la acusación. Pero para eso necesitamos, hermanos, que cuando lleguemos nosotros a la iglesia, cada vez que usted venga a la iglesia, hermanos, no venga para oír de oídas, retenga la palabra, porque esta palabra le va a servir a usted mucho para defenderse en su interior de las acusaciones del diablo. Y va a defenderse también de los otros que le rodean. A Cristo, hermanos, dice que le buscaban mucho para acusarle, y miraban de qué acusarle, dice. A Jesucristo, hermanos, el diablo se le presentaba en espíritu, se le presentaba en las personas, en su mente, de muchas formas, hermanos, porque el trabajo del diablo, especialmente con el Señor Jesucristo, hermanos, fue asediarlo continuamente, y asediarlo, acusarlo, pero lo acusaba para hacerlo sentir mal, para desanimarlo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien, hermanos, qué ha pasado en la iglesia, hermanos, cuando alguien siente que ha cometido muchos errores? Sí, ¿para qué? No, yo no sirvo para nada. Cuando una persona llega a decir eso, entonces el diablo salta y salta de la alegría. Logré lo que quería. Si alguien, hermano, llega al punto de desanimarse, el diablo salta, porque eso era todo lo que él quería. Y lo que pasa, hermanos, que a esta persona, qué lástima, qué poco llegó a conocer a Dios. Si tan solo hubiera llegado a conocer a Dios, se hubiera dado cuenta, hermanos, que solo hay un pecado que Dios no perdona. Solo uno, de ahí todos los perdona. Solo hay un pecado que Dios no perdona, de ahí los perdona todos. Y el pecado que Dios no perdona, hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí perdona todos. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la palabra, rechazar a Dios, rechazar las cosas del Espíritu, atribuirle a Dios, al diablo, las obras de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu, hermanos. Ese es el único pecado que Dios no perdona. De ahí perdona todos. Toditos. ¿No lo cree? Lea las Escrituras y se va a dar cuenta que Dios perdona todos los pecados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuán importante es entonces que mientras nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios para nosotros sea vital, que estemos atentos, hermanos, y que lo oigamos y que usted retenga, porque ese conocimiento, y mientras más profundo es el conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios, la defensa suya, hermano, va a ser más ágil y usted cada vez se sentirá bien. A veces le preguntan los hermanos a uno: hermano, ¿y usted no tiene luchas? ¿Quién no las tiene? Si el diablo no perdona, no anda viendo caras. ¿O usted cree, hermanos, que el diablo dice: a este sí lo voy a perdonar porque es pastor? Olvídese, hermanos. El diablo al que es el pastor, peor todavía lo va a tratar, ¿no crean ustedes?
como trató peor a Jesucristo. Entonces el trabajo del diablo es acusar. La pregunta, hermanos, es, ¿y cómo le hacía Jesús para ser siempre libre? ¿Cómo es que los siervos de Dios pueden ser siempre libres y estar, hermanos, bien, liberados en medio de un mundo de asedios? Muy sencillo, hermanos, el conocimiento de la palabra. Si no fuese por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, hace rato que hubiéramos perecido. Si no tuviésemos el soporte de la palabra de Dios, hermanos, hace rato hubiéramos claudicado. Hace rato hubiéramos sido tumbados. Pero afortunadamente, y bendito sea Dios, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Y esa palabra de Dios, hermanos, es poder contra el enemigo. Esa palabra, hermanos, es poder de salvación. Así que, hermanos, la palabra de la cruz es poder para nosotros. Así que nosotros tenemos una dicha, hermanos, y cuando lleguemos a la iglesia, yo le invito, hermanos, no pierda el tiempo, aprovéchelo. El oír la palabra de Dios y retenerla, el oírla con inteligencia, hermanos, el retener lo que se oye, lo que se predica, el ponerle mucha intención y el ir y usted mismo por su cuenta, agarre la Biblia en su casa, escudriñe las Escrituras, lea y lea. Escudriñe las Escrituras, lea más, profundice, váyase hasta lo profundo, investigue. Si hay algo que tiene dudas, no importa, no va a encontrar confusión. Si algo usted topó en algo, pregunte y dice, aquí, ¿por qué tal cosa? Pregunte. Todo tiene respuesta sabia, porque la palabra no se contradice. Pero el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, es vital. Y sin el conocimiento de la palabra de Dios, estamos perdidos. Yo quisiera que buscáramos un último pasaje, y con eso concluyo. Romanos capítulo 8. Y quiero que le pongan mucha atención a esto, hermanos. Miren cómo dice la palabra de Dios. Yo creo que esto le va a dar a usted una esperanza grandísima y le va a hacer sentir muy libre en esta noche. Fíjense cómo dice la palabra de Dios en el verso 1. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pásese al 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien, aunque aparentemente a veces nosotros veamos nubarrones, ¿eh? A veces nosotros podemos ver nubarrones, hermanos, pero tenga usted la certeza de que todo obrará para bien al final de cuentas, si usted ama a Dios. Si amamos a Dios, todo obrará para bien al final de cuentas. Dice, hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿En qué se nota, hermanos, entonces que somos, que amamos a Dios? Porque somos llamados. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Si nosotros fuimos predestinados, el Señor a su tiempo nos llama, y a los que llamó, a estos también justificó. Justificó quiere decir nos perdonó todos los pecados. Y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó, les dio el Espíritu Santo. Y si, hermanos, si ha hecho Dios todo eso con nosotros, ¿cuál es la duda? Ahora sigo leyendo, dice, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Sigo leyendo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pregunta verso 33. Oiga, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? Dios es el que justifica. ¿No es glorioso esto, hermanos? El trabajo del diablo es acusar, y si usted conociera este versículo que estoy leyendo aquí, no se dejaría acusar. ¿Por qué? Porque tiene aquí una palabra fuertísima, ¿ya me entiende? Ahora, si a usted le calan las acusaciones, ¿qué quiere decir? Que tiene muy poco conocimiento de las Escrituras, muy poco fundamento. Pero vean cómo dice, hermanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenarnos? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Qué dicha, hermanos. Miren, hermanos, antes el diablo acusaba y acusaba y acusaba. ¿Qué luchas tenían los siervos de Dios, hermanos, en el tiempo antiguo? ¿Saben ustedes cuál es la gran dicha nuestra, hermanos? Que nuestro abogado está a la par del juez. Oiga eso. Ahora el acusador anda siempre por aquí abajo, pero nuestro abogado defensor y el juez son amigos. ¿Qué le parece? Cuando a uno, hermano, lo llevan al juzgado y a uno le dicen, mire, es que voy a presentar todos estos cargos en su contra, esto. Y miren, y pareciera como que todo sí va a prosperar y como que sí nos fueran a hundir. De repente viene el abogado defensor y nos dice, no tenga pena, vamos a declarar, el juez es mi amigo. ¡Oh, qué seguridad! Es casi seguro que se lleva las de ganar si el juez tiene la última palabra. ¿Ah? Entonces, hermanos, ¿quién condenará? Si el Señor está ahí y Él es el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No sé si me entienden, hermanos. ¿Verdad que es una dicha poder encontrar la salvación, hermanos? ¿Por qué, hermanos, muchos dentro de la misma iglesia viven todos con luchas y con luchas? ¿Qué son las luchas? La lucha, hermanos, es el resultado, es el efecto de las acusaciones. Cuando alguien dentro de la iglesia, hermanos, vive solo con luchas, y así todas hasta la cara, pero de una vez, el hecho de ver que solo cargado de luchas vive, porque está recibiendo una gran andanada de acusaciones, tiene muchas acusaciones, y que le han hecho mella, porque no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, no tiene un fundamento. Vamos a orar al Señor, hermanos.